Bien. La ciencia es una cuestión de Estado. El conocimiento es una cuestión de Estado. El método es una cuestión de Estado. Pero repasemos o enfaticemos qué es Estado. El Estado, la sociedad estatal, contiene dos dimensiones, dos esferas. Una que tiene que ver con la producción económica, la reproducción económica, la producción de los medios de vida y la apropiación, no solamente de los medios de vida, sino la apropiación de los medios de producción. Y el Estado incluye también, como otra dimensión, la organización estatal para la sanción, o sea, para validar, para legitimar la apropiación privada del excedente y el régimen de dominación. O sea, la cosa es de hecho y de derecho, va de vuelta. Las sociedades estatales, desde entonces hasta nuestros días, contienen lo que llama la sociedad civil, la esfera de la sociedad civil, son relaciones contractuales que desarrollan procesos de producción y reproducción económica, pero recuerden que no hay producción sin apropiación, o sea que está la producción y está la distribución. ¿Cómo se distribuye el producto? El PBI, digamos, Producto Bruto Interno. La producción, la distribución, que es la apropiación. Intercambio y consumo son los momentos en que se descompone la producción. Eso ocurre de hecho, pero justamente por lo que decíamos antes, es necesario que para regular, para estabilizar, para garantizar, ya sea por las buenas o por las malas, que se acate, y no tan solo como una imposición externa coercitiva del Estado, sino convencido que es un orden natural, convencidos y convencidas que es un orden natural o divino, o es el único posible, o es el mejor de todos. Pero esto está acompañado justamente a eso me refería, de esta otra esfera denominada sociedad política, que es la organización estatal de sanción, lo dice así Samaja, de sanción del excedente, de la apropiación del excedente. Sanción quiere decir establecer leyes, normas, no solamente normas, sino lo que es la perinorma. Perinorma significa ¿qué les pasa a los que no cumplen la norma? Norma y perinorma. No solamente hay normas y leyes, sino que también está normado y legislado qué castigo, qué consecuencia trae a aquellos que violentan los principios y las formas de distribución de la propiedad privada, de la apropiación del excedente. Entonces, sociedad civil y sociedad política no son sino dos lados, dice Samaja, dos caras de la misma moneda. Sociedades estatales. Entonces, está la legislación, por eso la escritura, es necesario entonces deliberar, usar la razón para ir promulgando, para ir sancionando, para debatir, ¿no? Debaten los representantes del pueblo, depende del régimen, ¿no? Debaten, conforme la razón, no los intereses, no explícitamente según los intereses particulares, sino en nombre de la razón de Estado y de interés común, y sancionan leyes, y se promulgan leyes en un proceso indefinido, indetenido. Pero es necesario que esas leyes se armonicen como una arquitectura que tenga coherencia interna. Que no haya no puede haber contradicción entre una ley y otra ley. Los juristas justamente estudian para que el cuerpo legislativo, o sea, el conjunto de las leyes, tengan un carácter sistémico de una totalidad no contradictoria. Por ejemplo, el control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Esto es lo que se está debatiendo ahora, si una norma para proteger la salud
los argentinos y los argentinos que por un tiempo, un par de semanas, no vayan a la escuela, como foco de contacto, no solamente la escuela, sino en los medios de transporte, bueno, se está discutiendo si tiene facultades o no el presidente, un decreto de necesidad, o si eso está violando algún componente de la Constitución, de las libertades individuales, personales, en fin. Es enfermante, literalmente, la cosa. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso se desarrolla la escritura, con necesario escribir, que se quedan escritas allí, se forma un cuerpo, entonces legislativo del conjunto de leyes, y empieza a funcionar un mecanismo de conocimiento que se llama la deducción. La deducción de las leyes generales y universales hasta las leyes y las normativas más particulares, pero no tiene que haber contradicción entre ellas. ¿Sí? Entonces, retomo el hilo principal. Sociedad estatal, esfera de sociedad civil, esfera de sociedad política. Producción, apropiación, y acá validar, legitimar ese modo de producción y ese modo de apropiación. Esos son los dos lados. Y lo que vamos a ver, lo que es posible señalar, y por eso la ciencia es una cuestión de Estado y el método es una cuestión de Estado, que el método incluye también dos momentos esenciales. Que son los procedimientos para producir y descubrir nuevos conocimientos. Ven la analogía con el proceso de producción económica. Y procedimientos para validar, para que esos conocimientos surgidos puedan ser asimilados e integrados a los cuerpos generales de la teoría, y que no entre en contradicción con conocimientos ya establecidos, en relación a los cuales no tenemos por qué dudar. Están los dos momentos. Profe, hay una duda. Sí, dale, Fabricio. Cuando estos conocimientos fundados, ¿no? Usted plantea de que no pueden ser incoherentes con conocimientos ya establecidos. ¿Qué sucede cuando esos conocimientos son coherentes con los conocimientos ya establecidos, pero a su vez son negativos para el Estado? Digamos, no sé, algún tipo de conocimiento que cuando se va a hacer la validación, que esa validación se la hace el Estado, ve que es negativa para el sistema propio. Eso ahí funciona como un monopolio y dicen, no, esto no lo vamos a aceptar, o se acatan a las reglas y arriesgan que el Estado se desmorone, por así decirlo. Sí, entiendo la pregunta, está claramente formulada. Y ahí, bueno, así como hay lucha de clases, hay luchas ideológicas y hay luchas políticas. No es tan homogéneo tampoco. Ahí puede haber mecanismos de secretos del Estado, por ejemplo, secreto del Estado, entonces un conocimiento comprobado, validado, sin embargo no se da a conocer, se bloquea su difusión, y por lo tanto su instrumentación, y por lo tanto las consecuencias que según tu planteo serían contradictorias con el interés de la clase dominante que ostenta el poder del Estado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los gobernantes o los que ostentan el poder del Estado tomen debida nota y deciden, antes que se nos pudra a todos, vamos a cambiar algo. Entonces introducen modificaciones, transformaciones, y eso es lo que la lucha de clases ha generado, que son cambios en las legislaciones que favorecen a las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada laboral y otras varias, las políticas sociales. No son sino concesiones del Estado capitalista a las presiones y a las reivindicaciones del proletariado, de las clases trabajadoras. Esas son las posibilidades. Se ve entonces que tenemos en el método, claro, el que piensa distinto es un enemigo, inquisición, purgas, tal cual. Pero lo más económico, lo más agradable y lo menos costoso para las clases dominantes es el convencimiento por las buenas, o sea, la producción de una subjetividad en esta contemporaneidad neoliberal
que no proteste, que sea competitiva, que sea individualista, que sea insolidaria, que le importe tres pepinos la historia, la solidaridad y la transformación. Lo que quiero subrayar es esto, ¿no? Que no basta con descubrir, y eso después lo vamos a ver, ustedes lo conocen en el contexto del feudalismo, de la arqueología, de la escolástica, ¿no? Se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, pero como eso entraba en contradicción con verdades sagradas que eran funcionales al poder de la Iglesia, eso fue silenciado, tuvieron que abjurar, creo que es el término. O sea, no, bueno, algunos retrocedieron frente a las evidencias empíricas. Empíricas quiere decir las evidencias de los hechos, porque no era invalidable. No solamente invalidable, sino iban camino a la hoguera, o cosa por el estilo. Tal es así. Son exigencias, o sea, hay una dimensión de producción de conocimiento, de descubrimiento, de investigación, de develar, pero la ciencia, el conocimiento científico no es solo eso, es conocimiento fundado, ya el término compuesto, conocimiento fundado, alude a estas dos dimensiones, a estos dos momentos. No es mero conocimiento que sea eficaz, como el contexto tribal, comunal y el mito, sino que tiene y debe ser validado conforme a los principios y los valores que son congruentes con los intereses de la dominación. Y eso es lo que ilustra a aquellos que tuvieron que renegar de sus convicciones que surgen de pruebas empíricas porque entraba en contradicción y corría peligro su vida, porque violaba las Sagradas Escrituras o las enseñanzas de los maestros o los padres de la Iglesia. Y esto también me parece que se ve claro. Bien, las investigaciones judiciales hay un crimen, ¿no? Entonces, los equipos de investigación policiales, detectivescos, salen a descubrir, a investigar justamente quién es el culpable, quiénes son los culpables. Sumamos en un Estado de Derecho, más o menos civilizado, pero imagínense que entran las patadas en una casa sin orden de allanamiento y empiezan a picanear a los sospechosos del crimen y obtienen de parte de ellos la confesión del crimen. Ahí ya está, la parte investigativa, la parte de producción de conocimiento está saldada con certeza. Y entonces van a juicio. ¿Y qué pasa en un juicio? Teniendo los acusados más o menos un buen abogado. ¿Qué pasa con ese juicio? Queda inválido. Cae el juicio, queda nulo. No van presos los criminales o los delincuentes. Van a ir presos los policías que han torturado o pierden el trabajo por hacer un allanamiento sin una orden judicial. ¿Ven? Están ahí los dos lados, las dos dimensiones. No basta con descubrir al culpable, sino que el modo en que lo descubrís, el procedimiento, al mismo tiempo que es un procedimiento de descubrimiento, la otra cara de la misma moneda es que es un procedimiento para tener pretensiones de que sea validado ese conocimiento, que sea legitimado. Pero, profe, entonces eso significa que cualquier conocimiento fundado va a ser subjetivo o objetivo para el Estado, ¿no? Digo, como uno como persona va a tener que plantear a cada ser especializado en algo como que en realidad está especializado a través del Estado. O Sí, sea que no le podés dar validez a nada. especializado, validado, pero por eso digo, hay una lucha también en ese plano. Nosotros no renunciamos a la convicción del conocimiento objetivo, sólido y esencial para la transformación, no solamente de la naturaleza, sino en la producción de subjetividad y generar lazos solidarios, cooperativos, en fin. No, pero es una lucha. Está el reconocimiento posible y, digamos, los cambios, las rupturas, llamadas rupturas epistemológicas, están presentadas como cambios meramente en la ciencia, como una historia meramente interna. Las rupturas epistemológicas son las rupturas de los cánones o de los paradigmas
o de los criterios con los cuales se determina lo que se llama el criterio de demarcación. Esto es científico y esto no es científico. Desde una perspectiva no dialéctica, eso es presentado como resultado de una historia interna del desarrollo de la ciencia, cuando en realidad, desde una perspectiva dialéctica, podemos ver que tiene que ver con la vida real, con intereses en juego, con la problemática de la dominación y con la lucha de clases. Toda nueva clase, digamos, o sea, o clase emergente que pretende reivindicar valores y modos que favorecen a toda una sociedad, porta al mismo tiempo nuevos criterios de marcación y de validación de conocimientos, que van a entrar en pugna, en contradicción con los establecidos, con los ya instituidos, en una dialéctica instituido instituyente. Yo quiero subrayar y tratar de ser claro en que ahí tenemos entonces dos componentes, dos dimensiones, dos aspectos de lo mismo, que muchas veces, lo que señala Samaja, y me consta, en las literaturas de metodología y los textos de epistemología están presentados como cosas separadas. Contexto de descubrimiento, contexto de validación. ¿Mm? O la unidad y la diversidad. La experiencia y la razón. O la empiria y el pensamiento. Incluso cuerpo y alma. Se instalan, pero es lógico, hay una lógica intrínseca allí, como consecuencia de este carácter dual de las sociedades donde rige la propiedad privada y la validación de la apropiación del excedente, o sea, las sociedades estatales de ahí en adelante, esta cuestión de borrar, digamos, las raíces de estas oposiciones. Por eso el título de este texto se llama Esquemas para la discusión de las raíces de la epistemología, de las raíces de la epistemología, las raíces de la ciencia, las raíces del método tienen que ver con las condiciones reales, con la lucha de clases, con el conflicto, con el antagonismo, con la puja por criterios de validación que no son inocentes, no son ingenuos, no son meramente objetivos, tomando este término que introduce Fabricio. Lo cual no significa que caigamos en el irracionalismo o en el escepticismo de que en realidad no existe la posibilidad de conocimiento objetivo. Se trata de una lucha, se trata de lograr una complejidad en juego. Entonces, esto van a aparecer entonces como dualismos, como términos opuestos, repito, empiria, pensamientos, experiencia, razón, unidad, diversidad. Y vemos que entonces, incluso los primeros exponentes, o los exponentes más célebres de esta primera forma de nacimiento de la ciencia, de esta primera forma de conocimiento epistémico, o sea, esta primera forma de conocimiento fundado, que es la filosofía, ponele Platón y Aristóteles. Platón que se va a exponer y va a afirmar la primacía del mundo inteligible. La verdad, la posta está en las ideas. Y el mundo sensible son meras copias, sombras de ideas, que cita el mundo de las ideas. Bueno, el mito de las cavernas, que no vamos a desarrollar ahora, pero digamos que Platón expone su filosofía impresionante, marca un surco en la filosofía, pero recostado desde el sesgo del mundo inteligible, que es uno de los dos componentes. Lo inteligible tiene que ver con la idea, con la razón, con el logos, está más del lado de la validación, diríamos, o de la razón. Y en Aristóteles no, el mundo sensible, el mundo de la materia, la forma. Otra posición sería el cambio y la permanencia, tipo otro Boca River, Heráclito versus Parménides. ¿Por qué estas oposiciones, estos dualismos, de dónde salen? ¿Es porque a uno se le ocurrió pararse en un lado y otro separarse en el otro, pero porque son mera generación de ideas, de pensamiento, o hay una raíz real y efectiva que da de comer, si se quiere, a estos dualismos, o que pone en juego estas dos
estas dos realidades que tienen que remitir en estas dos esferas, la esfera de la sociedad civil y la esfera de la sociedad política, y remite a los procesos de producción económico y apropiación del excedente y los procesos de validación, donde la razón ahí pasa a ser fundamental, porque la razón se supone que es una función y un atributo universal. Tanto esclavos como amos pueden usar la razón. Tanto el proletariado como los capitalistas pueden usar la razón. Tanto el señor feudal como el siervo de la gleba usan la razón. Entonces, la razón como función universal pasa a comandar y a configurar el conocimiento. Entonces, el conocimiento científico ahora va a tener que exhibir, y justamente se ve en Platón y Aristóteles, que no hablan de este vaso que está delante mío, o de esta mosca, o de esta gallina que está acá, de este perro, no, de la forma gallina. ¿Cómo? Y objeto. Yo digo, Platón habla del sujeto, Aristóteles se centrará en el objeto. Exactamente, claro. Pero queriendo, digamos, abstraer la esencia de los objetos, la idea del objeto. Hay movimiento de lo concreto a lo abstracto. La forma perro, la forma árbol, o la idea de perro. No importa, o sea, lo que dice Platón es que para poder resolver si lo que está pasando y el modo de resolver lo que está pasando es justo o injusto, dice primero hay que tener la idea de justicia. O la idea de lo bello para juzgar si esto es bello o no es bello. Entonces esto no es una clase de filosofía ni mucho menos, tampoco me da el cuero para tanto, pero lo que les estoy ilustrando, cómo estos dos lados, que tiene que ver con el lado prosaico y el lado idealizado, también lo llama Samaja, la esfera de la sociedad civil, la esfera de la sociedad política, o los procesos de producción, los procesos de validación, estos dos momentos esenciales van a aparecer en el campo del conocimiento y la filosofía como teniendo desarrollos incluso unilaterales, poniendo uno por sobre el otro. No, la clave está en las ideas, no, la clave está en los sentidos. Y también el dualismo cuerpo-alma. Entonces, no es una temática, una problemática que es un mero debate de ideas, una mera cuestión de conciencia, de racionalidad, que me inclino más por lo sensible que por lo inteligible, me inclino más por el pensamiento que por la empírica o viceversa. Podemos ver como escuelas clásicas de la modernidad que se van a configurar el racionalismo, Descartes, y el empirismo, Hume, Locke. Y cómo van a pensar en términos dualistas. Ahora, ¿qué es primero, los hechos o las ideas? ¿Qué es primero, los hechos o la teoría? Están como mirando un partido de tenis de la mitad de cancha, ¿sí?, de manera irresoluta o dualista, y va a ser de una perspectiva dialéctica la que se va a poder justamente mantener la tensión de su abordaje dialéctico, no reducir un término a otro, porque están los dos componentes, son dos momentos esenciales, ¿sí?, y poder superar esta antinomia, este dualismo, que no tan solo es una antinomia en lo pensado, sino que remite a un antagonismo en lo real. En última instancia, la raíz hay que buscarla en la conflictividad social, en los antagonismos sociales, en la lucha de clases. Ese es mi propósito de poder presentarles, digamos, estas afirmaciones que la ciencia es una cuestión de Estado, el conocimiento es una cuestión de Estado, o el método es una cuestión de Estado. ¿Cuáles son los fundamentos para sostener esa afirmación? En el tránsito, en la aparición de esta nueva forma de conocimiento que solo se explica, el pasaje del mito al logos, por las estructurales e irreversibles transformaciones y disolución de la comunidad primitiva o tribal hacia las sociedades estatales. Yo haría un alto aquí en la exposición, en el desarrollo de la exposición y multiplicamos los diálogos, las
preguntas y las respuestas y los pareceres, las opiniones. Yo quería plantear algo, y usted me dirá si está mal o está bien. Propongamos esta dualidad, no sé Dualidad cómo o se dice, dualismo. estos inconvenientes, Dualidad o el dualismo, dualismo sí. que existe entre las clases, entre los filósofos, entre todo lo que planteamos de que siempre hay un lado A y un lado B y que chocan. Y llevémoslo a eso, al punto en donde las primeras poblaciones tribales se basaban en la eficacia, ¿no? de las propuestas que se realizaban y no en la validación que tenía por el Estado, que Exacto. son después Sí. las siguientes poblaciones. Yo creo que ahí esa eficacia sigue existiendo hasta el día de hoy, porque al final lo que nos planteamos nosotros como un Estado, en realidad es el beneficio que nos brinda el Estado, y por eso nosotros lo construimos. Y lo relaciono con lo que decía Sandra hace rato, de cómo al final nosotros terminamos siendo como prisioneros de este Estado y cómo termina existiendo siempre una contraparte y habiendo un choque. Yo para mí, mi opinión, o sea, o la conclusión que saco de todo esto, es de que esa eficacia que existió en las poblaciones anteriores, sobre todo sobre los conocimientos, sobre las cosas que decidimos, termina siendo lo que es para el beneficio del individuo. Entonces creo que al final, yo creo que si existiera un ente o una entidad que diera el beneficio para cada individuo, no existirían estas dualidades. Lo único que hace falta es, o sea, más allá del chiste que hay atrás, es darle el choripán que quiera cada uno, ¿entendés? Entonces, una vez que vos lograste eso, la eficacia de la que se habla, se la estás dando siempre. Entonces, digo, mucho se construye a través de eso, ese beneficio que elige cada uno. El voto que ponemos en la urna es a nuestro beneficio. Digamos, hoy en el día que estamos acá viendo la clase, quien tiene la cámara prendida, quien la tiene apagada, quien habla, quien no habla, cualquier tipo de interacción va a terminar para el beneficio de uno. Siendo así eso, lo que yo creo que termina partiendo de lo que planteamos como eficacia y después que termina siendo la validación del Estado, que me parece perfecto y lo veo súper bien, pero que es resultado del beneficio que nos brinda. Porque si no, no hubiese existido, porque si no, no se hubiese trabajado, porque si no, no estaríamos de acuerdo. O sea, en este momento no hay una rebelión tirando al presidente a la calle, cortándole las piernas, una cosa así. No, estamos dentro de todo en nuestro beneficio. Y más allá de que exista el abuso policial, por ese mismo abuso lo encontramos como beneficio no hacerlo. Entonces digo, nos manejamos así. Dentro de todo existe una eficacia en lo que hacemos. No sé si me expliqué o me fui mucho de mamá. No, está bueno, sí, está bastante claro. Por un lado, yo les diría que los mecanismos gentilicios y comunales, de momento que ese tipo de sociabilidad no se extinguió, sino que quedó subsumida en forma de organización más compleja, más desarrollada, porque hasta en nuestro el día de hoy sigue habiendo familias y comunidades, solo que, de alguna manera, sometidas y reguladas por una totalidad mayor más compleja que es el Estado, e incluso por procesos que son transestatales, que son los mercados globalizados y las empresas multinacionales. Pero de todas maneras, ciertos procesos, ciertos mecanismos, ciertos dispositivos, ciertas formas de producir y transmitir conocimientos y valores tienen vigencia y actualidad, de momento que siguen estando ese tipo de vínculos de parentesco, que ahí sigue habiendo tradiciones, sigue habiendo religiones. Eso por un lado para no leerlo de manera lineal y que estamos hablando de un mero pasado, ¿no? Y por otro lado, ningún sistema se sostiene si de alguna manera, a la larga o a la corta, si de alguna manera no preserva
sus partes, y preservar sus partes es la eficacia de la norma. Es la eficacia de la norma. Regímenes enteros o gobiernos han caído porque han desarrollado políticas que, si bien eran válidas y estaban al servicio de conservar y de incluso aumentar el poder de la clase dominante, pero carecieron de eficacia porque no encontraron la forma de repartir un poco, o la famosa, que se concreta la famosa teoría del derrame. Entonces ahí hay, tiene varias aristas lo que vos planteás, porque también hay tendencias desesperantes de impotencia que, si no tuvieran los diques éticos y morales, sería un desastre. Habría mucho baño de sangre, habría incluso formas de venganza en vez de pedir justicia. Entonces ahí hay subjetividades y subjetividades, que entonces que de alguna manera ponen freno a impulsos que podrían generar su propia destrucción. Y eso no es tanto la eficacia de la norma, como de la norma pública legal, como recursos que puede haber en ciertas subjetividades que, frente a un crimen, a la desaparición de seres queridos, no buscan venganza, sino justicia, por ejemplo. Y bueno, ese interjuego, o esa dialéctica, o esas dos dimensiones, son las que deciden las suertes de las normas. Y recuerdan que hay una frase que las volqué la vez pasada, que es el ser de una totalidad, o sea, de una totalidad hecha de partes, ya sea de una pareja, de una familia, de una comunidad, de un Estado, es el deber ser que impone a sus partes. Entonces ahí es donde hay que evaluar justamente la validez y la eficacia de las normas. En tanto, ese deber ser garantiza o no garantiza la sobrevivencia, la preservación de las partes. Eso lo vamos a retomar más adelante, en la unidad 3 del programa, cuando analicemos los procesos de salud y enfermedad. Vamos a retomar esta cuestión de la reproducción social. O sea, ¿qué criterios podemos tener desde la razón y desde la objetividad para sostener, para afirmar que hay problemas sociales, o hay problemas individuales, o problemas subjetivos, o problemas ideológicos, para el caso, desde una perspectiva compleja de la salud, en la que vamos a retomar esta cuestión de la reproducción de totalidades hechas de partes y la validez y eficacia de las normas. ¿Les puedo hacer una consulta? En la sociedad tribal, la eficacia no era la forma de validar, no era una validación, en definitiva, del conocimiento que tenían. Era la forma de sostener. No es que Sí, entiendo lo que decís y entiendo por qué lo decís. Lo que pasa es que se nos diluye la separación para ver su articulación y su oposición entre esos dos procedimientos, esos dos modos. Puede haber una validación de algo inaceptable, insostenible, indignante. Que responde al interés de unos pocos, pero pocos poderosos. Entonces no es eficaz, no preserva a todos los integrantes de esa sociedad. Por eso conviene mantener la distinción. Sería que se valida, más que, en vez de decir que se valida por su eficacia, digamos que se han sostenido milenariamente. Incluso hay costumbres y tradiciones que se mantienen hasta nuestros días, de comunidades originarias, por ejemplo, y también de tradiciones familiares. ¿Qué pasaría si rompemos ese dualismo? Yo diría que más que romperlo,
hay que abordarlo dialécticamente, porque hay que rescatar que el dualismo lo que tiene es que es una cosa irresoluta frente a dos cosas que son opuestas, pero que las dos son existentes y efectivas. Y yo diría que necesarias. Porque en cualquier modo de organización social no está mal que haya la producción y a ver, pongámonos de acuerdo cómo distribuimos el excedente. Sigue habiendo esas dos dimensiones, esas dos cuestiones que no se superponen y no se elimina una y la otra. Entonces, respecto a los dualismos, primero me parece que de lo que se trata es ver cuál es el origen, cuál es la raíz, que es la raíz de la epistemología, la raíz de la ciencia, a qué remiten esto que estuvimos viendo respecto a la conflictividad social, el antagonismo social, la lucha de clases, los dos lados del Estado, los dos momentos del Estado. Y comprender, porque de eso trata también el desarrollo de este programa, que hay en vez de tener que elegir o por uno y por otro, que es una forma de romper el dualismo, hay un modo dialéctico de tener en cuenta las dos cosas, pero no como de manera dualista, sino que dos componentes de un mismo movimiento, en lo posible transformador. Eso es una alternativa que la vamos a ir viendo como modo de resolver la disputa entre empiristas y a prioristas, entre racionalistas y empiristas. Y lo vamos a hacer en Kant. Menos de un minuto. Si quieren, hacemos una nueva tanda, cortamos ahora y retomamos. ¿Sí?